Bienvenidos, bienvenidas a esta masterclass, la bioética cuando la ciencia no es suficiente. Y de hecho planteamos este título porque lo que nos gustaría hacer en esta sesión es plantearnos el porqué de la bioética hoy en día. Y de hecho el porqué de la bioética hoy en día es el porqué de la bioética hacia nuestro futuro próximo. De hecho, la bioética nace hace muy poco, es una disciplina que tiene solo unos 50 años y pensábamos si tiene aún validez hoy en día esos presupuestos de la bioética. Y lo haremos con dos miradas. En primer lugar, con la mirada filosófica, y contamos con ello con el profesor Francesc Torralba. Francesc Torralba es catedrático de nuestra universidad, la Universidad Ramon Llull, y él forma parte del cuerpo docente del Instituto Borja de Bioética. Es doctor en filosofía, en teología y doctor en otras disciplinas. Tiene más de 100 publicaciones y tiene parte de las publicaciones que fueron pioneras en nuestro ámbito, en el ámbito de la bioética. Y la segunda parte, que será la mirada clínica, la mirada más médica, biomédica, a ese hoy y futuro de la bioética, que os haré yo misma, Montse Esquerda, directora del Instituto Borja de Bioética y del máster del Instituto Borja de Bioética. Con lo que empezaremos con Francesc Torralba. Gracias, Montse, por la presentación. Saludo a todos con afecto y estima y haré una presentación breve para suscitar luego el diálogo y también dar tiempo a la otra presentación que hará la doctora Esquerda, respondiendo justamente a la pregunta, de qué sentido tiene, por qué, para qué la bioética hoy. Parto de una definición, que es una definición que a veces olvidamos de bioética y que yo recojo de Francesc Cabel. La bioética es en esencia un diálogo. No es una ciencia, no es una disciplina, no es una ética aplicada más, sino que en esencia es un diálogo. Y un diálogo interdisciplinar en la que están implicadas distintas disciplinas y cuyo objetivo es tratar de dar respuesta a dilemas, a desafíos que plantea por un lado el desarrollo exponencial de las biotecnologías y por otro lado los problemas que tienen que ver con la bioética global, es decir, el trato y la relación que tenemos con las distintas formas de vida que hay en el planeta, ¿no? Entonces, a la pregunta de por qué o qué sentido tiene o para qué estudiar un máster, un grado, un posgrado, un curso de iniciación en bioética, voy a dar dos respuestas, aunque realmente podríamos dar muchas más, ¿no? Una primera respuesta tiene que ver con la experiencia de la perplejidad, ¿no?, que experimentamos como seres humanos frente al desarrollo, yo diría, exponencial de las tecnologías aplicadas a la vida, las que denominamos las biotecnologías, ¿no? La experiencia de la perplejidad ha sido muy estudiada en filosofía. Yo recuerdo hace años un libro publicado por Javier Muguerza, cuyo título era Desde la perplejidad, ¿no? Y es esa experiencia que tenemos frente a un desarrollo tecnológico que nos plantea grandes dudas respecto a su aplicación, respecto a su legalización, respecto a su comercialización, en definitiva, respecto a su uso habitual, ¿no? Ese es un primer argumento. Nos encontramos en un mundo en el que hay un desarrollo, casi diría, disruptivo de este tipo de tecnologías, no solo de la vida, también de las tecnologías de la información y de la comunicación, de las neurotecnologías, de las nanotecnologías y también, naturalmente, de la inteligencia artificial generativa. Y eso plantea grandísimas cuestiones en el mundo clínico asistencial, en la praxis del curar, en la praxis del cuidar, en la praxis de informar, en la praxis de investigar, diagnosticar y, por supuesto, también en la relación con el usuario, el paciente y sus familias, ¿no? Por tanto, primero porque
experimentamos perplejidad. Y esta perplejidad la experimenta una enfermera, un médico, un director médico, la experimenta una jefe de servicio de obstetricia, ginecología y también un cirujano cuando la operación la realiza un robot, ¿no? Por lo tanto, primero, porque la bioética trata de dar respuesta a qué uso prudencial tenemos que hacer de este tipo de tecnologías que van siendo cada vez más sofisticadas, por otro lado, más inteligentes y más capaces de decidir por sí mismas. La diferencia es que no vivimos ya una tecnología como instrumento, sino que estamos en un mundo tecnológico, en un sistema, diría Jacques Ellul, tecnológico, ¿no? Esta es una primera razón. Mirar de responder, mirar de clarificar, mirar de orientar, mirar de poder dar respuesta a qué modo tenemos que tratar y desarrollar esas tecnologías. Luego hay una segunda razón, ¿no? ¿Por qué bioética? ¿O por qué estudiar bioética? Claro, hay otra definición de bioética que tiene que ver con la bioética global. Siempre pensamos la bioética en clave clínica asistencial, ¿no? Problemas relacionados con el nacimiento, la génesis del ser humano, o el desarrollo, o el final de vida, ¿no? Pero la bioética en un sentido global tiene que ver con aquello que decía Rassler van Potter, que es la ciencia de la supervivencia, ¿no? Es decir, es la reflexión sobre cómo tenemos que interaccionar con el ecosistema, con las distintas formas de vida, para que pueda haber una vida humana y digna sobre el planeta, ¿no? Y no solo en el presente, sino en el futuro, ¿no? Y eso tiene que ver con el uso que hacemos del agua, con el uso que hacemos del aire, con el modo como consumimos, con el modo como trabajamos, con el modo como nos desplazamos, con la relación que establecemos con los mares, los ríos, los océanos. Por lo tanto, estamos hablando de un tema que, a raíz de la grave crisis medioambiental que experimentamos como consecuencia del cambio climático y todos los elementos que conocemos de calentamiento global, todavía es mucho más pertinente, todavía es mucho más necesaria la reflexión bioética y la reflexión biojurídica, incluso la reflexión biopolítica, ¿no? Es decir, una cosa es moverse en el plano de la reflexión ética, cómo debemos actuar. Recuerden que la ética responde a la pregunta cómo debemos actuar, qué debemos hacer. Así lo plantea Kant en la Crítica de la razón pura. Pero otra cosa ya es las legislaciones, el bioderecho, ¿no? ¿Cómo tenemos que regular el consumo del agua, la relación con los bosques, la relación con la atmósfera, la relación con los océanos, la relación con los otros seres vivos, ¿no? Y finalmente las biopolíticas, ¿no? ¿Qué políticas hay que articular para que pueda haber vida humana y pueda haber vida digna sobre el planeta, ¿no? Aquí hay esos dos motivos, ¿no? Fundamentales, ¿no? Que tienen que ver con la perplejidad en el ámbito de las biotecnologías, una perplejidad creciente, casi estupefacción, en ocasiones completa, incluso admiración frente al poder, las capacidades que tienen estas biotecnologías, y por otro lado, esta necesidad ya como ciudadanos de pensar cómo y de qué manera tenemos que interaccionar con el ecosistema o los ecosistemas para poder vivir, y no solo nosotros, sino las generaciones venideras o futuras, ¿no? Por lo tanto, aquí hay como dos recorridos, ¿no? Como dos rutas, ¿no? Y ambas corresponden a la reflexión bioética, ¿no? La segunda es más global, también tiene que ver con la demografía, también tiene que ver con el trabajo, también tiene que ver con, naturalmente, la contaminación. Es fronteriza con la relación con la reflexión ecoética o ética medioambiental, ¿no? Aunque bioética siempre tiene que ver con la vida, pero en ocasiones para que haya vida, vaya, no en ocasiones, fundamentalmente para que haya vida se tienen que dar unas condiciones y en ocasiones el modo como trabajamos, consumimos
producimos simplemente hace imposible esas condiciones para que haya vida. Ya no digo vida humana, sino vida unicelular, ¿no? Bien, entonces la reflexión está en pensar qué puede aportar una disciplina, eso sí, ¿no? Un saber como la filosofía en este diálogo, donde están implicados médicos, enfermeras, juristas, biólogos, economistas, donde están implicadas muchas disciplinas, ¿no? Ya digo que la bioética, sigo con la definición, es un diálogo en proceso, que lo que en latín dicen un diálogo in fieri, o nuestros colegas norteamericanos dicen a work in progress, ¿no? Un diálogo que se está haciendo, pero no un diálogo acabado, ¿eh? Cuando se acaba, entonces se petrifica y pierde la dinamicidad propia de la bioética, ¿eh? La bioética en esencia es dinámica, es abierta y está atenta a las distintas aportaciones de las disciplinas implicadas en el escenario de pensar qué hacer con estas biotecnologías y qué no hacer, cuáles son sus límites y cómo debemos actuar como ciudadanos en un mundo global, en una aldea global, donde todo es interdependiente. ¿Qué puede aportar la filosofía? 4 ideas, y con esto cerraré, ¿no? Un primer punto es uh, la crítica. Si algo de valioso tiene la filosofía moderna, que tiene mucho, es el criticismo, ¿no? Aquí somos herederos de Immanuel Kant, ¿no? Ser filósofo en un diálogo bioético es poner en cuestión lo que se da como obvio, poner entre paréntesis lo que se plantea como evidente, cuestionar aquello que parece simplemente incuestionable, ¿no? Yo creo que una aportación que hace la filosofía en este diálogo es cuestionar ciertos discursos que en ocasiones se plantean como irrefutables o dogmas de fe, ¿eh? Y eso también atañe a las legislaciones, ¿no? Yo creo que cuando uno interviene como filósofo en un diálogo bioético, también debe cuestionar, criticar, si así le parece, leyes que considera que pueden vulnerar o limitar la dignidad humana, el valor de la persona humana en todas las etapas de su desarrollo vital, ¿no? Por lo tanto, la actitud crítica es una primera aportación que puede aportar el filósofo en el diálogo bioético, ¿no? A veces el criticismo se puede orientar hacia el cientismo, ¿no? Considerar que solo hay un discurso para abordar estas cuestiones y que los demás discursos son innecesarios o irrelevantes, ¿no? La primera actitud es la crítica, ¿no? Ser un despertador crítico, tener una mirada crítica frente a aquello que damos como obvio o como simplemente ya imposible de cambiar, modos de consumir, modos de producir, modos de operar, modos de actuar respecto a los animales, respecto a los vegetales, respecto a la vida humana emergente, y quedamos como simplemente indiscutibles, ¿no? La pregunta crítica es indispensable en el diálogo bioético. Y yo creo que el filósofo tiene que aportar eso. Una segunda idea que para mí es clave y es un rol que debe jugar el filósofo en el diálogo bioético es el análisis de la calidad de los argumentos que se esgrimen, ¿no? Cuando nos enfrentamos a un dilema, a un caso, a una situación que nos genera perplejidad, generalmente lo que se produce es distintas aproximaciones, opiniones, puntos de vista, y la clave aquí está en valorar el peso de los argumentos. Por lo tanto, aquí tiene mucho valor la lógica. ¿Qué argumentos esgrime a favor o en contra, por ejemplo, de la subrogación de úteros, ¿no? A favor o en contra de aplicar la técnica CRISPR, ¿no? A favor o en contra de legalizar o despenalizar la eutanasia, ¿no? Y aquí lo que cuenta, creo, y el rol que debe aportar y que es imprescindible que aporte un filósofo es el análisis de la calidad argumental, ¿no? ¿Qué argumentos aporta? ¿Y qué lógica tienen? ¿Y qué consistencia racional tienen? Frente al emotivismo, frente al mimetismo,
frente a la servidumbre a lo políticamente correcto, yo creo que el filósofo aquí tiene un rol de análisis lógico de los modos de argumentar, si hay falacias, si hay silogismos, si hay generalizaciones, si hay dogmatismo, si hay una afirmación meramente emocional o simplemente sin fundamento racional o antropológico o jurídico, ¿no? Es un segundo punto que aporta, yo creo, y que por eso tiene que estar ineludiblemente en ese diálogo. Tercer aspecto, que cada vez creo que es más necesario, es mediar en el diálogo interdisciplinario. Sabemos muy bien que la bioética es un diálogo interdisciplinario, pero eso es muy complejo y difícil, sobre todo por la tendencia al tribalismo lingüístico, es decir, a utilizar terminología muy exclusiva y muy excluyente, ¿no? El resultado es que al final no nos entendemos. El resultado es que al final no sabemos de qué estamos hablando, porque cuando el biólogo habla, o el cirujano habla, o el jurista habla, o simplemente la trabajadora social habla, se refiere a unos acrónimos, se refiere a una nomenclatura que solo los iniciados en esa disciplina pueden descifrar y comprender. El resultado final es que si uno no entiende, no puede deliberar, ni puede argumentar, ni puede proponer vías de solución. Entonces yo creo que una de las funciones del filósofo no es precisamente generar más confusión, sino justamente clarificar el uso del lenguaje. Usted cuando dice persona, ¿qué dice? Usted cuando dice embrión, ¿qué dice? Usted cuando dice feto, ¿qué dice? Cuando dice neonato, ¿qué dice? Cuando dice eutanasia, ¿qué dice? Cuando dice morir dignamente, ¿qué está diciendo? Por tanto, un trabajo de clarificación terminológica. Esto yo lo valoro mucho y procede sobre todo de la filosofía del lenguaje del siglo XX, piensa en el Círculo de Viena, y especialmente de Wittgenstein. Wittgenstein lo dice muy claramente en el Tractatus 1921, ¿no? La finalidad de la filosofía, dice, es clarificar el uso que damos ciertos términos, ¿eh? Justamente porque cuando no aclaramos ciertos términos, viene el embrollo, viene la confusión. Estamos de acuerdo, pero de hecho no lo estamos, porque el uso que usted da a esta palabra es muy distinto del uso que yo le doy, a pesar de que todos estamos de acuerdo que queremos morir dignamente, o vivir dignamente, o trabajar dignamente. Ya, pero eso, ¿qué significa la práctica? Por lo tanto, yo creo que la función del filósofo es la clarificación del uso del lenguaje, mediar en el lenguaje interdisciplinario y sobre todo eh, ordenar y tratar de sopesar las distintas voces que hay en ese diálogo para que finalmente no sea una cacofonía, sino en el mejor de los casos una sinfonía. Y eso a veces el filósofo, hago autocrítica, no solo no lo consigue, sino que además embrolla más el lenguaje. Es decir, en ocasiones este rol que yo le adjudico no solo no lo juega, sino que precisamente amplía o acrecienta la confusión conceptual con el uso de vocablos que son completamente irreconocibles por otras disciplinas, ¿no? Y que pierde el sentido de eh, simplemente del lugar donde está y del entorno en el que está operando, ¿no? Clarificación del uso del lenguaje. Y finalmente, una última tesis o una última idea que yo creo que debe aportar, o más que tesis o idea, es un rol de fundamentación. La tarea de fundamentar es realmente la más genuinamente filosófica, ¿no? Es la respuesta a la pregunta ¿por qué? ¿Eh? ¿Por qué debemos hacer eso? ¿Por qué no debemos hacer eso? ¿Por qué es mejor hacer aquello? ¿O por qué es mejor prohibir o ilegalizar esa práctica? Eso es fundamentar, que significa dar razón de.
Fundamentar tiene mucho que ver con la imagen arquitectónica de un edificio, ¿no? Tiene sus pilares, sus cimientos, decimos, y luego tiene su desarrollo vertical, ¿no? Primer piso, segundo piso y finalmente el desván y el tejado, ¿no? Entonces, la tarea de fundamentar es justamente dar razón de. Y esta es una tarea que, en último término, no se puede prolongar ad infinitum. Uno puede dar razón, esto es así por aquello, y esto por aquello otro, y esto por aquello otro, pero finalmente se encuentra que ya no puede dar más razones de por qué es así, ¿no? Eso es cuando llegamos a este punto, llegamos a lo que llamamos un punto de partida, un arjé, un principio, a partir del cual se sostiene el edificio, ¿no? Entonces, esta tarea es clave, justamente para evitar, ¿cómo diría, no? Simplemente afirmaciones gratuitas, ¿no? O afirmaciones deslegitimadas, ¿no? O afirmaciones que de tanto repetirlas nos parecen que ya son verdaderas, ¿no? Y de lo que se trata es de fundamentar racionalmente esas proposiciones, ¿no? Especialmente los juicios que llamamos prescriptivos. Y termino ya, ¿no? Es lo más difícil, fundamentar los juicios prescriptivos. La bioética es un diálogo, pero en ese diálogo hay ciencias descriptivas, como lo es, pues qué sé yo, la biología, la ciencia descriptiva, describe la vida, y hay ciencias o disciplinas prescriptivas, ¿no? Que nos dicen cómo tenemos que obrar, ¿no? O qué debemos hacer, como la ética o el derecho, por ejemplo, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué debo hacer eso? ¿O por qué no debo hacerlo? Y aquí es clave el análisis de las consecuencias, es clave el análisis de la experiencia histórica, es determinante el tipo de argumentos que se esgrimen, ¿no? Bien, yo por todo eso creo y termino que, en efecto, ¿no? Tiene más sentido que nunca dedicar tiempo, talento, horas, esfuerzo al diálogo bioético, tanto clínico como global, y especialmente lo tiene que en este diálogo, junto con otras disciplinas, cuidado, en igualdad de condiciones, pues pueda jugar un papel, un rol, la filosofía, a partir al menos de estos cuatro eh, papeles o cuatro roles que humildemente le he asignado. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Francesc. Yo creo que ha sido una exposición escueta y brillante sobre el papel de la filosofía en la bioética ahora y en un futuro. Si tienen cuestiones, pueden ponerlas en el chat y las respondemos al finalizar. Intentar que sean cuestiones concretas, si puedan ser. Alguno de ustedes comentaba que el profesor Torralba no tenía presentación o que no veían la presentación del profesor Torralba. Pues la gran mayoría de nosotros, yo creo que es signo de nuestra involución, requiere una presentación y el profesor Torralba normalmente no la requiere. Sí, Francesc, los que necesitamos presentación, pues se la acabo de compartir ahora. Sí. Y de hecho, era un poco la bioética nace en ese momento como ese puente entre la filosofía y el ámbito más médico, bioético y de atención a las personas. Y Francesc aportaba esta parte de que puede aportar la filosofía. Y mi parte es si aún tiene valor para una medicina, una atención a las personas, incluso no centrándonos solo en la medicina, sino en la biomedicina, la atención a las personas, si aún tiene valor la bioética cuando esa ciencia se nos queda corta. Y de hecho ese planteamiento, si seguía vigente, ese planteamiento que hacía Potter, que había aparecido ya antes en Pritchard de forma muy anecdótica, pero esa forma de puente de que necesitamos realmente disciplinas puente entre todo el ámbito del conocimiento humano más descriptivo, que diría Francesc, más biológico, más biomédico, más tecnológico, con los conocimientos de sistemas de valores humanos. Y para plantearnos si sigue vigente, lo intentaré desarrollar también muy rápidamente para dar un poquito, porque esto de hecho es la pregunta que nos hacemos en todo un máster. Necesitamos todo un máster para poder, un máster y más allá, diríamos, para poder responder a esto. Pero como mínimo yo creo que el máster
o una formación reglada en bioética nos ayuda a ordenar las ideas. No va a sustituir el diálogo entre un filósofo, por ejemplo, con formación bioética, no va a sustituir el diálogo con el médico, con el biólogo, ni un médico con formación en bioética va a sustituir al filósofo. Pero sí habremos tendido un puente. Igual no es solo un lenguaje, sino una forma de abordar el problema que nos va a ayudar a poder resolver situaciones que son cada vez más complejas. Porque nos toca vivir tiempos muy complejos. Ha cambiado la sociedad en la que vivimos, ha cambiado, sobre todo por el desarrollo tecnocientífico, las posibilidades técnicas de abordaje de las personas, han cambiado las instituciones y los sistemas de atención a las personas y ha habido un cambio profundo en la forma en que nos relacionamos profesionales y personas atendidas y también profesionales e instituciones. Son muchos cambios que todos han sucedido a la vez, que nos están dando esta sensación que tenemos de tiempos complejos. Porque vivimos una atención, todos los que estamos trabajando con personas, vivimos esta percepción que la atención es más compleja y las situaciones son más complejas. Y de hecho, si tuviera que definir estos tiempos con 3 palabras, serían esa parte de incertidumbre. Nos cuesta mucho poder definir el futuro, porque es muy incierto, pero es muy acelerado y es complejo. Y 2 de estas características igual sí que tenemos capacidad de lidiar con ellas. Si, por ejemplo, los tiempos son acelerados e inciertos, pero son simples, encontraremos ecuaciones. Y si son complejos e inciertos, pero tenemos mucho tiempo, resolveremos la ecuación. Pero estas 3 características nos dan esa sensación que los que estamos en medicina la vivimos, esa sensación de medicina desbordada, que es como aquello que estamos haciendo ha perdido en cierta manera la capacidad de ser pensado. De hecho, el concepto es de realidad desbordada. El concepto sociológico es aquella realidad que ha desbordado la capacidad de ser pensada. Yo diría que vivimos también en medicina esa medicina desbordada. Hay muy poca medicina reflexiva, pero es muy difícil con esta aceleración hacer esa medicina reflexiva. Igual que es muy difícil pensar nuestra realidad, porque es tan acelerada que cuando la has pensado, esta sensación de ir desbordados. Por eso yo creo que el primer punto, la bioética puede y debe ayudarnos a pensar la complejidad. Estos tiempos abigarrados, yo creo que la bioética no los hará más simples, pero sí los hará más ordenados, más pensables, ¿sí? Con más capacidad de poder dar respuestas reflexivas y razonadas. Porque esto ya es algo que nace con la bioética nace para dar nuevas respuestas a viejas preguntas, y hay preguntas que nos han acompañado como humanidad y nos siguen acompañando, que en estos tiempos y en estos días requieren nuevas respuestas, y nos encontraremos miles de nuevas preguntas que no nos habíamos hecho nunca antes, que van a requerir también nuevas respuestas. Y en estas, no necesariamente el bagaje previo nos va a poder dar respuesta a estas preguntas. Nuevas preguntas, nuevas respuestas para tiempos actuales. Por eso yo también había buscado como Francés 3 puntos clave para plantearnos la bioética de hoy, que yo creo que de hecho es plantearnos la bioética de hoy, es construir la bioética del futuro. Y mis 3 puntos clave, el primero, para mí la reflexión en el poco tiempo, la bioética es una disciplina muy joven, lleva 50 años de andadura, al lado de disciplinas milenarias, como la medicina, la filosofía, la teología, que son disciplinas que llevan milenios. Pero fijaros que la bioética, siendo tan joven, requiere apellidos. Este es un mapa muy bonito, lo va publicando Nutfield Council, lo pueden encontrar allí, y aparte es un mapa interactivo. Yo lo aconsejo porque cuando clican se despliega, pero que hace como un barrido y mirándolo pensaba, se queda corto, porque aquí sí que entran todos los temas, muchos los comentaba Francés, el profesor Torralba, todos los temas ligados al tema medioambiental, todos los temas ligados al inicio de la vida, y aquí encontramos desde, pues por ejemplo, la placenta artificial, los embriones sintéticos,
los úteros subrogados o la edición genética. Aparecen en el inicio de la vida, todos los temas vinculados a salud y sociedad, todos los temas de género que preocupan, de mejora cognitiva, de turismo sanitario, de todos los temas vinculados al final de vida, todos los grandes vinculados a data y tecnología y a la ética de la investigación. Pero yo, por ejemplo, aquí encuentro a faltar todos los grandes temas vinculados a la ética clínica, que es un campo que después veremos. Para mí ha quedado muy negligido en el desarrollo de la bioética. Pues ¿por qué? Porque yo creo que la bioética hoy requiere que ya tengamos que... Creo que es más difícil ir por la bioética siendo aficionado. Igual antes al inicio podía serlo, pero hoy en día necesitas como conocimientos bastante sólidos en cada una de estas patas para poder tener ese abanico más global y poder hablar con propiedad. Y esta sensación que tengo, que la podemos compartir, si alguien quiere en el debate, mi sensación es que no solo la bioética se está especializando, sino se está dejando mucho a manos de expertos. Y se ha perdido una parte de debate. Para mí, comentaba Francesc, que el conocimiento bioético es dialógico. Y un experto puede facilitar el debate, puede ayudarle a clarificar argumentos, puede ayudar a mucho. Pero hay una parte que si perdemos el debate en bioética, y mi sensación es que se está desplegando gran parte del abanico, poniendo mucho peso en el valor del experto. Y el experto para mí es algo que no cuadra exactamente con bioética. ¿Cómo conseguir ese equilibrio entre experto y debate? Porque la bioética implica multidisciplinaridad. Difícilmente hoy en día encontraremos dos personas, una persona muy experta en un ámbito muy concreto de la medicina y muy buena en el ámbito de la filosofía. Hoy en día es muy difícil abarcar dos ámbitos. Si es muy difícil abarcar un ámbito, por lo que la bioética se construye entre ambos, entre varios. Todo ese punto vinculado a cómo tener buenos debates y buenos diálogos. No estamos muy acostumbrados a este ámbito. Por eso me encanta poner esto que era como las características de Francesc Cabell, nuestro fundador, que decía la bioética requiere diálogo, requiere argumentos racionales, requiere convicción que los nuevos problemas requieren nuevas respuestas. Requiere que incluyamos personas diversas, diferentes, a la hora de debatir, porque si no acabamos debatiendo con los que están de acuerdo con nosotros. Y muchas veces entendiendo esa parte de la humildad bioética, que nuestras respuestas son provisionales. Yo creo que es muy contracultural hoy en día, de esa provisionalidad. En día queremos certezas. Y dime qué tengo que hacer. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es mi deber? Que decía Francesc. Entonces, tú debes pensar. Sí, esto a veces con los estudiantes aparece, Sí, pero dime cómo hay que solucionar este caso. Hay que pensar. Y si lo pensamos entre unos cuantos, y cuanto más diversos mejor abordaremos esa complejidad. La segunda, la bioética de hoy, mirando hacia una bioética del futuro. Yo creo que aquí esto me gustaría que fuera nuestra marca Borja, Institut Borja. Yo creo que la bioética actual tiene un lastre, que es el excesivo peso en la autonomía. Seguramente es un lastre que nace desde su nacimiento. La bioética nace también entre esa parte que recoge esos movimientos de derechos por los derechos de los pacientes, que veníamos de una situación de paternalismo milenario. Y yo creo que sí, y la autonomía forma parte del debate bioético, pero yo creo que forma demasiado parte del debate bioético. Sí, me encanta este texto, es del profesor Ángel Puyol, es también filósofo, sí, que dice uno de los problemas de la bioética actual, y es un reto que es teórico, y es que la justicia social y la beneficencia exigen cierto paternalismo. Y a veces hasta nos da vergüenza decir que somos beneficientes. Y el objetivo primordial de la gran mayoría de las profesiones de ayuda, y aquí están las profesiones sanitarias y sociales, es la beneficencia, es hacer el bien. Hacer el bien de una determinada manera, pero es hacer el bien. Fijaros, continúa Ángel Puyol, algo difícil de casar con una concepción de la autonomía centrada en la defensa de la libertad individual y el consentimiento, hasta el punto que en ocasiones la autonomía
se ha convertido más en una ideología que un principio ético. Es decir, una creencia cuya bondad se da siempre por supuesta. Una creencia según la cual el consentimiento informado es el pilar incuestionable. Los profesionales hemos renunciado a un cierto paternalismo benevolente. A mí me gusta más Pellegrino y la beneficencia fiduciaria en nombre del sagrado derecho al autor. Lo analiza muy bien Carter Smith en este libro, ¿Qué es lo que nos hace humanos? Y Francés lo analiza también muy bien en sus cursos de antropología, es decir, cualquier bioética está basada en una antropología determinada. Y la nuestra, que hagamos o no, está basada en una antropología en que considera que la unidad fundamental de las personas es que somos seres individuales, separados. Y de hecho nos identificamos y definimos por nuestra capacidad de ejercer nuestra voluntad de acuerdo con nuestros deseos y necesidades. Y fijaros, como queramos o no, este principio se ha impuesto por encima de otros como la beneficencia, la justicia, la dignidad o la equidad. Yo creo que necesitamos una bioética que muchísimo más. Voy a quedarme conectado. Por favor, si pueden silenciar. Ya hemos silenciado. Sí, esto de las esto de oír voces ha dejado de ser un síntoma psicopatológico, ¿eh? Desde la pandemia, oír voces entra dentro de la normalidad, ¿eh? Quiere decir que si oyen voces, no se preocupen, que somos normales todos, ¿eh? Pero bueno, hablaba de una bioética que piense muchísimo más también en justicia y solidaridad a la vez que en autonomía. De Richard Sennett, una sociedad que no dé a las personas razones profundas para cuidarse entre sí, es una sociedad que no preservará por mucho tiempo su legitimidad. Yo diría una bioética que no nos dé razones profundas para hacer el bien, o una medicina que no dé razones profundas para intentar el bien de las personas que atienden, no va a preservar. Por eso, es un artículo muy bonito de autonomía relacional, decía, los duros valores utilitaristas han de irse suavizando con valores éticos relacionales. Solidaridad, deber, equidad, autonomía relacional, confianza, reciprocidad, deben formar parte del lenguaje habitual de nuestra bioética. Por eso yo creo que la bioética del siglo XXI dará un valor prioritario a la justicia, al cuidado, a la solidaridad, o no sea. Y por último, sí, intentaré también ser breve para dar este pequeño espacio de diálogo. Yo creo que, y aquí también es un punto, yo creo que es importante remarcar, y al menos por ese apellido necesario, mi sensación es que la bioética se ha comido gran parte de la ética clínica. Y no podemos dejar solo la ética clínica en la bioética. De hecho, la ética clínica es también milenaria, acompañando a las profesiones sanitarias, no solo a la medicina. Muchas profesiones sanitarias, uno de los primeros códigos deontológicos es el de las comadronas. ¿Sí? Ha acompañado, pero mi sensación es que con la explosión de la bioética, la medicina ha quedado, y los aspectos inherentes más vinculados a la ética clínica han quedado muy escondidos. Están perdidos en la traducción. Este es un artículo muy iniciático de la bioética, ¿eh? Cómo la medicina salvó la vida de la ética. Sí, aquí Francés os podría comentar, ¿eh? Cómo en ese momento los filósofos estaban muy perdidos, sobre todo la ética filosófica, en debates muy sin sentido, y eclosionó la bioética y les dio vidilla, para decirlo en cierta manera. Es lo que nos viene a decir Turumin. La bioética salvó la vida de la ética, le dio vida. Pero nos planteábamos si la bioética podrá salvar a la medicina. ¿Podrá salvar a la medicina de convertirse en una técnica? ¿Podrá salvar a la medicina de convertirse en una técnica eficaz y súper especializada, pero por el camino ha perdido su vocación de ser, de cuidar, consolar y aliviar? Y ahí están algunos brotes, no solo la bioética, ¿eh? Hay otras iniciativas que intentan, yo creo que, conseguir reconvertir la medicina en lo que es y ayudar a que sea algo más que una técnica. Y ahí estamos. Porque fijaros que la medicina como técnica no da respuesta a las necesidades de la sociedad. De Pellegrino, y voy acabando, se da la paradoja de una medicina capaz de aliviar como nunca la enfermedad humana,
de formas antes no imaginables, pero sujeta, por otro lado, a un creciente descontento por parte de sociedades y pacientes. ¿Cómo puede ser si tenemos una medicina que puede hacer lo que no se ha hecho nunca? Hay muchísimo malestar en medicina partiendo de los propios profesionales. Y aquí hay un papel de la ética fundamental en poder buscar sus causas y poder, a través de ellas, buscar las soluciones. Porque hemos entendido demasiado la medicina como una ciencia. Hay quien dice, no, la medicina es una ciencia blanda. O es una ciencia social, ya entramos rizando el rizo. La medicina es una praxis. Es una praxis de base científica, pero que en esa base es científica y con conocimiento social y con conocimiento humanista. Por eso esa paradoja en el corazón de la medicina, su base intelectual es científica, pero la práctica no lo es. La ciencia informa a la medicina y la medicina busca respuestas. Solo en la ciencia no, pero busca respuestas en la ciencia. Pero son actividades diferentes, porque tratamos con personas, con sus creencias, sus valores, su racionalidad, su variabilidad y su vulnerabilidad. Y ahí es donde yo creo que tenemos que reclamar una forma de hacer bioética. Y una forma de hacer bioética que dé cabida a esa superespecialización, pero dé cabida también a ese diálogo. Acabando. Javier Gómez comentaba en un articulillo muy corto de este libro, que son ensayos muy cortitos, que decía, fijaros, la sabiduría es la facultad de elegir bien los fines. La inteligencia es la capacidad de identificar bien los instrumentos para dar respuesta a estos fines. Yo creo que la ciencia es muy inteligente, pero no necesariamente sabia. ¿Sí? Y, por ejemplo, tenemos una medicina que cada vez es más inteligente, pero no necesariamente es cada vez más sabia. Poner bioética o poner más bioética en nuestra realidad, y he hablado mucho de medicina, pero encontraremos otros ámbitos en la atención a las personas, en el ámbito social, en el ámbito escolar, en muchísimos ámbitos de atención a las personas que necesitamos prácticas más reflexivas. Por eso la bioética yo creo que es contenido, pero la bioética también es método, un método de abordar la complejidad. Por eso en nuestra sociedad y en nuestra medicina hay muy pocos espacios de parar y pensar. Yo creo que lo que al menos a mí me ha dado la bioética es estos espacios de reflexión, poder parar, esa sensación de desborde, poder parar, pensar la realidad para poder transformarla. Muchas gracias. Estamos en turno de palabras, ¿sí? Nos haría falta moderador, pero bueno, no lo tenemos, pero bueno. Por ejemplo, encuentro no sé si quieres contestarla, si quieres, Francesc, comentamos si es más para ti o más para mí. Si podéis poner en el chat, por favor, si Cruz nos pregunta, ¿qué dice la bioética respecto a la poca representación de la salud mental en la salud? ¿Te animas tú, Francesc? Sí, me animo y breve para que sí haya más. Mira, es un caso, Cruz, de injusticia distributiva, ¿no? Es decir, hay un principio básico en bioética que a veces queda incluso eclipsado detrás de autonomía, que es justicia, ¿no? Y que no se atienda o no se investigue del mismo modo a personas que sufren problemas de salud mental que a personas que, digamos, no tienen este tipo de problemas, es un tema de injusticia, porque la dignidad es inherente a todo ser humano independientemente de su salud mental, física, emocional o espiritual. Por lo tanto, una razón más para ahondar en bioética, porque a veces vemos este tipo de sesgos o discriminaciones en investigación o en formas de terapia que se incurren en formas de ajeísmo o, en este caso, injusticia por motivos de enfermedad. Gracias. Totalmente de acuerdo. Javier nos comenta, ¿sería posible pensar que la inteligencia... esta pregunta nos la hicimos hace poco y la debatimos hace poco en un encuentro de comités. Me gusta mucho, Javier. ¿Sería posible pensar que la inteligencia artificial va a absorber el potencial que tiene hoy en día el debate ético entre personas?
¿Sería descabellado pensar que la bioética puede ser llevada a cabo con una máquina? La contesto si quieres primero yo, Francis, y después... Sí, adelante, Montserrat. De hecho, hay varios artículos, uno de ellos bastante reciente en el IJOC, American Journal of Bioethics, que ya plantea el tema de una inteligencia artificial entrenada a resolver cuestiones éticas. Y de hecho puedes en cierta manera incluso programarla con diferentes corrientes de fundamentación. Principalista, ¿sí? Podrías, en teoría. Mi sensación es que, al menos hasta este momento, la máquina es capaz de pensar lo complicado pero no lo complejo. Me refiero, sobre todo los pensadores de la complejidad nos dicen que hay problema simple, complicado, complejo. El problema simple se responde con una ecuación. El problema complejo, un problema complejo, por ejemplo, es ir a la Luna. ¿Sí? Son millones de ecuaciones. El problema complicado, son millones de ecuaciones y esa suma de millones te da el poder ir a la Luna. El problema complejo es cuando no puedes controlar todos los factores que intervienen en el problema y un solo factor te cambia el sistema. Educar a un hijo es un problema complejo, no complicado. Y yo creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar mucho en lo complicado, pero en lo complejo va a ser muy, muy difícil. Porque lo comentaba al inicio, la capacidad de dar respuesta a la complejidad va muy ligada a la interdisciplinariedad. ¿Sí? Francés, no sé si tú estás... No, yo simplemente subrayo, aunque esta distinción yo no la manejo, pero la voy a pensar, ¿no? Complicado y complejo, me parece interesante, ¿no? Es verdad, ahora tenemos máquinas que toman decisiones en múltiples niveles, y a veces las toman a partir de algoritmos que contienen prejuicios, que contienen precomprensiones, que no han sido auditados transparentemente, ni han sido explorados desde el punto de vista de su calidad ética, ¿no? Y en efecto, se podría programar una máquina para que decidiera en clave utilitarista o consecuencialista o kantiana o incluso aristotélico-tomista, ¿no? Claro, esto podría hacerse, ¿no? Pero yo creo que es muy diferente. Aquí hablamos de personas y algo que no tiene la máquina, que es experiencia, ¿no? Experiencia profesional, experiencia de estar enfermo, experiencia de la muerte de un ser querido, y eso en el proceso de argumentación y en el proceso de análisis cuenta. No solo cuentan los datos, no solo cuenta en definitiva la información, sino la experiencia vivida, que también se traduce en argumento de peso en ocasiones, ¿no? Y yo creo que esto es clave también en un comité, además de la diversidad que hemos subrayado que constitutivamente tiene que tener un comité para que sea realmente lúcido, ¿no? Y no sea una corporación sectaria, ¿eh? Más elementos, ¿eh? Sí hay. Sí, hay, Francés. A ver, este también será para ti. Lo digo porque sí que es un ámbito que es cómo consensar nuestra cultura occidental con la cultura oriental en materia de bioética, cuando observamos marcadas diferencias conceptuales y antropológicas, entiendo que querías comentar, Enriqueta. Para También, Francés. sí, gracias. Yo creo que a lo sumo podemos encontrar lo que a mí me gusta denominar un campo de intersección, ¿no? Como pasa con dos círculos. A veces solo un punto tangencial, ¿eh? Hay que reconocer que decir solo nos encontramos en este punto. Si hay un campo de intersección, mucho mejor, ¿no? Pero no es fácil porque hay unos fundamentos antropológicos, teológicos, cosmovisionales realmente distintos, con lo cual es muy difícil llegar a un consenso, a unanimidad, ¿no? Aún así, sin embargo, sí que es posible identificar ciertos valores que, a pesar de tener denominaciones distintas, en el fondo inciden en lo mismo, ¿no? La prioridad del más vulnerable, la atención al más frágil, la prioridad del más sufriente. Unos le llamarán compasión, otros le llamarán caridad, y es verdad que semánticamente no es lo mismo, pero se puede traducir en una praxis de priorizar al más vulnerable, ¿no? Por lo tanto, hay que mirar los campos de intersección, que a veces están en lo axiológico, más que en los fundamentos antropológicos, filosóficos, metafísicos o teológicos.
Hay una siguiente pregunta de José Manuel Gómez que comenta: ¿no piensan que el autonomismo, siendo respetable en cuanto a valor propio de la propia salud, puede ser contrario al bien o valor común de la asistencia sanitaria? ¿Cómo equilibrar esto? Yo sí, comento si quieres y después Sí, Mati. no. Yo creo que ya lo he comentado, nuestra bioética es seguramente una bioética muy inspirada en la bioética norteamericana, y la bioética norteamericana se basa en esa antropología muy fundada en la autonomía. Y de hecho yo creo que no es, aunque en Europa la matizamos, yo creo que no hemos encontrado un equilibrio, sobre todo cuando hablamos del bien común. ¿Sí? Cuando hablamos sobre todo y hacemos más referencia a aquellos conflictos que muchas veces son entre autonomía y justicia. Y tenemos como muy mal declinado y poco profundizado en el ámbito de la bioética, todos los aspectos muy vinculados a los temas de justicia, de comunidad. Yo creo que es ese reto de futuro. Si tuviéramos ya la respuesta, José Manuel, yo creo que ya lo daríamos por hecho, ¿eh? Ya no sería uno de los retos de la bioética de hoy para el futuro, equilibrar. Incluso se han buscado opciones, ¿eh? He comentado muy de pasada el tema de la autonomía relacional. Nadie de los que estamos aquí es autónomo. Si estamos aquí conectados, incluso dependemos de quién ha montado esto técnicamente. Todos dependemos. En algunos momentos de nuestra vida dependemos muchísimo. Todos hemos sido niños. Todos vamos a depender seguramente en algún momento de enfermedad o lesión. Y muchos dependeremos cuando seamos mayores. Centrarnos solo en la autonomía nos olvida ver esos aspectos relacionales, autonomía relacional. O hablaríamos del otro concepto. Por ejemplo, Pellegrino habla de beneficencia en confianza y pone el acento en la beneficencia y la relación. Con lo que yo creo que sí que hay formulaciones, José Manuel, que nos ayudan a matizar el autonomismo. Pero igual no son las primeras que enseñamos en bioética o las primeras que aprendemos. Sí, por eso defensar esa bioética muy centrada en él. ¿Francés? No sé si... Sí, yo creo que en efecto hay una idolatría de la autonomía y que no responde a la condición humana. Yo creo que aquí tenemos que recuperar los principios europeos de la bioética. El Instituto Borja de Bioética fue un actor muy activo en la definición de esos principios. Y yo creo que el más universal, el que nos identifica más, es el de vulnerabilidad. Y nuestra autonomía es provisional, es circunstancial, es relacional, además es frágil. Somos interdependientes y vulnerables. Por lo tanto, yo creo que es una mala comprensión de la condición humana esta sacralización de la autonomía, porque no responde a lo que realmente somos, sino a una ficción de lo que somos. Y por eso creo que tenemos que ser capaces de algún modo, reducir esta idolatría. Y por otro lado, no nos ayuda la idea de beneficencia, porque en inglés no suena como en español, ¿no? Se dice en inglés beneficence in trust, ¿no? Beneficencia en confianza. Para nosotros, beneficencia tiene remilgos muy pasados, ¿no? Una actitud casi diría caritativa, asistencial, paternalista, ¿no? No es una palabra que traducida del inglés tenga buenas connotaciones. En cambio, interdependencia sí, vulnerabilidad sí, ¿no? Pero esta visión sacralizada de la autonomía es que no responde a nuestra realidad. Dependemos de múltiples factores para vivir, ¿no? Y no solo el neonato, y no solo la persona anciana que tiene un Alzheimer galopante. Todos somos interdependientes y todos somos vulnerables. Sí, y sobre todo hay, yo creo, una labor con las nuevas generaciones de profesionales que ya nacen con la idea de la autonomía sacralizada de base. Por eso yo creo que la bioética ha sido necesaria, ¿eh? Pero igual ahora hay que reformular. ¿Sí? Esto es para abrir ganas de discutir en bioética, ¿eh? No es para cerrar todos los temas. Sobre la provisionalidad de las respuestas, dos preguntas muy rápidas, ¿eh? Comenta alguien que no se identifica, pero sobre la provisionalidad de las respuestas, y comenta: ¿no hay principios inmutables, verdades incuestionables sobre las que apoyar diferentes respuestas a nuevas preguntas? A ver, aquí es el gran tema, ¿no? Las respuestas provisionales significa que en ocasiones
no tenemos claridad respecto a lo que hay que hacer y nos regimos por el principio del mal menor, ¿no? A la espera de tener más claridad respecto a lo que hay que hacer, ¿no? Eso no significa que los principios que regulan esta toma de decisiones sean provisionales. El principio de la dignidad inherente de la persona humana, el principio del respeto a la libertad, la intimidad, la vulnerabilidad, eso no es provisional. Esos son cimientos que sostienen el edificio. Sin embargo, las respuestas que damos a ciertos debates, dilemas, muchas veces son provisionales a la espera de encontrar respuestas más certeras, más seguras, ¿no? Precisamente porque estamos en un terreno muy pionero en ocasiones e inexplorado, ¿no? Y no puedes convertir en dogma lo que no sabemos realmente qué respuesta o qué consecuencias va a tener, ¿no? La provisionalidad de las respuestas no está reñida con la convicción de los principios, ¿eh? Igual también para poder ilustrar, un ejemplo muy claro cuando hubo todo un debate relacionado con la muerte cerebral. ¿Sí? Igual tenemos principios claros de que a una persona viva no pueden realizarse ciertos actos, pero la provisionalidad también implica una persona en muerte cerebral es una persona o es una persona fallecida. Me refiero, aquí necesitamos desarrollar y sí que tendremos los principios inmutables, pero ¿qué principios aplicamos en este caso? Ahí va relacionado la provisionalidad. ¿Un embrión sintético es un embrión o es algo distinto? Y puede ser que alguien tenga claro qué principios aplicar a un embrión, pero un embrión sintético es un embrión. Igual en este momento estamos dando una respuesta provisional que cuando sepamos más puede cambiar. Ahí va la provisionalidad. Cuando esos principios vas a tenerlos que aplicar en un área que el conocimiento no está agotado. Claro, Igual, claro. una última cuestión, muy rápida, es la pregunta que he encontrado más rápida, ¿eh? ¿Qué papel juega la ética del cuidado en la bioética? A ver, imprescindible. Yo precisamente he dedicado muchas horas a eso, ¿no? Y creo que en los últimos años ha emergido con fuerza lo que los americanos dicen the caring ethics o la ética del cuidado, ¿no? Es imprescindible, ¿no? Porque al fin y al cabo eh, tratamos de pensar cómo cuidar mejor, cómo curar mejor, cómo cuidar a determinados colectivos, y eso tiene que ver también con la bioética, porque a veces no está claro qué significa cuidar bien o cuidar mejor a un determinado colectivo, ¿no? Y por lo tanto hay muchos debates bioéticos que tienen que ver con la reflexión sobre el buen cuidado. Por ejemplo, las máquinas que cuidan, ¿no? Una máquina puede cuidar. Antes lo decíamos respecto a un comité de ética si podría ser sustituido por una inteligencia artificial. Bueno, ¿y una máquina puede cuidar? ¿O el cuidado requiere ineludiblemente del rostro a rostro, de la intervención humana? Este es un debate hoy presente en muchos geriátricos, gerontológicos, en atención domiciliaria, no solo en Japón, sino en Japón, en Europa, en Canadá, en Estados Unidos. Por tanto, naturalmente que hay un vínculo entre la bioética y la caring ethics. Y yo creo que nadie mejor para contestarlo que Francesc, que cuando muy pocas personas hablaban aquí de ética del cuidado, Francesc tiene 2 libros preciosos editados por el Institut Borja, La filosofía del cuidar y La ética del cuidar. Yo creo que son de los libros pioneros en lengua española, cuando yo creo que casi ni se hablaba de ética del cuidar, existen estos 2 libros en el Institut Borja. Estamos sobre tiempo, lo digo porque era 1 hora de sesión, se queda corta, pero un poco era también poder agregar o comentar todos esos retos presentes y futuros de la bioética, animaros en cierta manera a los que no tengáis, vemos por aquí muchos alumnos actuales o exalumnos, que muchas gracias también por conectar todos, se ve que esto no se agota con hacer un máster, uno ha acabado el máster y sigue teniendo ganas de más, no se agota en la bioética habiendo estudiado, pero sí que yo creo que estamos en momentos en que necesitamos una formación reglada en bioética. Por eso era esta sesión, para animar a los que nos puedan escuchar a formarse en bioética y también animaros, si no estáis dados de alta, a la newsletter del Institut Borja. Realizamos diversas actividades, algunas son en abierta como esta que nos presentamos una sesión e intentamos no alargarnos en el tiempo, por eso vamos a cerrar dentro de poco,
pero animaros a suscribiros a la newsletter del Borja para seguir en contacto con nosotros. A los que sois de la casa nos vamos viendo porque hay aquí muchas caras conocidas, y a los que sois nuevos aquí, animaros a entrar en contacto en el Institut Borja, que hemos intentado en cierta manera daros como nuestra carta de presentación. ¿Quiénes somos y cómo entendemos nosotros la bioética hoy en día y para el futuro? Muchas gracias, Francesc. Gracias a ti y hasta pronto. Un abrazo a todos. Adiós, gracias. Adiós.